Muy buena noche, mi nombre es Jesús Alberto Jiménez Leal, yo le vengo, estudiante de Derecho, yo le vengo a realizar un breve conversatorio sobre el procedimiento ordinario en el proceso penal venezolano. El proceso penal, el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas en las cuales se regula en el conocimiento de los teóricos, prácticos y técnicos para comprender y evaluar las circunstancias de cada individuo. Cabe destacar que el proceso penal venezolano varía en diferentes fases, en las cuales son la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de impugnación y la fase de ejecución. Aquí vamos a realizarle una breve explicación para cada una de ellas. La fase preparatoria es fundamentalmente investigativa, en donde se destaca el Ministerio Público, correspondientemente también el fiscal, y se incluyen los funcionarios policiales. La fase intermedia es la denominada audiencia preliminar, donde se delimitarán los objetivos procesales para ver si hay elementos, para enjuiciar al imputado. La fase de juicio es la que se debe emitir por medio de un pronunciamiento sobre el objeto del caso. Y la fase de impugnación es la que cuestiona la decisión a fondo emitida por un tribunal. Y por último tenemos la fase de ejecución, de pena o medida que cuestiona la pena o medida de seguridad impuesta por tribunales, en cual tiene que ser ejecutado por un alguacil. ¿Cuál es el objeto del proceso? El objeto del proceso es la búsqueda de la verdad, histórica dirigida por el Estado, con la finalidad de tener veracidad en las pruebas, como para poder tener un esclarecimiento en los casos. También vamos por el objeto del proceso. ¿Qué son los actos procesales? Los actos procesales son todos aquellos que están dentro del procedimiento, y nosotros tenemos la parte de los objetos de los procedimientos. Listo, vale. ¿Cuáles son las partes del proceso? Las partes del proceso son el fiscal del Ministerio Público, el imputado y el abogado querellante. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son los anteriores nombrados, como además también se involucra el juez, el secretario, el defensor, el alguacil. Prácticamente viene siendo el imputado, el acusado y el penado. En la primera fase, antes de continuar con el análisis, quisiera comentarles aquí hay tres derechos que confunden el ejercicio jurídico, en las cuales son el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial. ¿Sí? Aquí vamos a explicarle un momentico cuáles son el derecho a la defensa. El derecho a la defensa la tenemos en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, donde asegurar a las partes la posibilidad de ejecutar y unas alegaciones. Puede utilizar cualquier medio para comprobarla. También tenemos el debido proceso. El debido proceso lo tenemos en el artículo 49 como derecho y garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Sí?
donde comprende el proceso regular, un juez imparcial, comprendente y persistente, donde participa el derecho a la defensa. Y la tutela judicial la tenemos en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, donde comprende donde comprende el acceso de todas las personas a todos los organismos de la administración de la justicia. ¿Sí? Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta luego.